Pues en Monza tuvimos muy buenos resultados, lo único que podíamos estar un poco tristes o decepcionados es que la segunda tenía que salir cuarto con la parrilla invertida y tuvimos un problema de fiabilidad del motor y no pude salir, tuve que salir desde pit. Pero bueno, todo y que así voy líder del campeonato de Independientes, que es el campeonato en el que ahora mismo estoy más metido. Y bueno, el objetivo principal es el campeonato de Independientes. No me obceco para nada con el general, o sea, yo estoy totalmente centrado en el Independientes. Si puedo rascar algún podium o algún resultado de la general lo haré, pero nunca arriesgaré una plaza. El motor es totalmente diferente, está hecho por SEAT, no por Sunred. Y bueno, más que la potencia, el cambio ha sido la distribución de la potencia. El año pasado teníamos la misma potencia que ahora, lo único que era mucho más directo, teníamos toda la potencia en nada, entonces el coche era muy difícil de llevar. Y tenemos mucha más electrónica y la verdad es que ha mejorado muchísimo. Como yo creo que la entrada de Ford y de SEAT este año, especialmente los dos, está dando prestigio al campeonato otra vez y está subiendo mucho otra vez el campeonato, y el año que viene creo que entra también Honda y Lada, y bueno, creo que el Mundial de Turismo ya lo era, una referencia, y va a ser lo más, esperemos que lo sea. Bueno, yo creo que este año empezó muy bien Iván, ¿vale? Y es un claro candidato a tener otra vez el título porque es un piloto con mucha experiencia, muy rápido y que no le puede la presión como el año pasado le pudo a Haaf, por ejemplo, que tenía todo casi de su parte y cometió algunos errores cuando estaba ahí en las últimas carreras. Yo creo que Miller es el claro candidato a revalidar el título. Y bueno, lleva muchos años de experiencia y con el 1.6 son los que más kilómetros han hecho. Y yo creo que este año van a ser el rival a batir, sí, pero no descarto que algunas carreras nos podamos bater entre ellos. Bueno, pues la primera vez que me bajé el coche pensé que estaban todos locos, porque tendrías que estar ahí dentro y es una pasada. Las curvas, la primera curva y la segunda son a fondo, 250 entre muros que pasas rascando el retrovisor y todo. Bueno, es un circuito que es espectacular, pero solo se utiliza en el año, por algo será, porque es que es muy peligroso y bueno, las carreras son peligrosas, ya lo sabemos todos, y lo que cuenta es el espectáculo, al fin y al cabo. Bueno, pues hay que darlo todo desde el primer momento y situarle en una buena posición, y bueno, y luego a partir de la vuelta 10 así ya la gente empieza a distanciarse, a bajar distancias y hay que gestionar lo que hayas ganado o si tienes que recuperar. Yo creo que son unas carreras muy intensas las 5 o 6 primeras vueltas, luego ya nos distanciamos un poco y ya son más tranquilas. Bueno, yo creo que todas las marcas están centradas en el turismo, están en el Mundial o en DTM, que es lo que más se ve, y entonces yo creo que lo han mantenido un poco porque era como el segundo escalón, pero hace 2 años estaba la Eurocup, que tenía más prestigio que el TCC. Entonces lo están manteniendo año tras año, pero yo creo que claro que tiene prestigio porque es un campeonato FIA, pero al fin y al cabo las marcas no se implican porque es un campeonato que es solo una carrera. El año pasado fue una carrera cuando yo quedé subcampeón, este año es a 4, lo van cambiando el formato porque no acaban de encontrar la forma ideal para que la gente la traiga. Es un poco innato porque nadie me enseñó nada, empecé a los 4 años ya a dar vueltas con karts en una pista de alquiler y a los 9 ya me subí a un kart de competición, y la verdad es que no hay ningún descendiente mío de la familia que haya corrido en coches, nada, por lo tanto yo creo que eso es un poco innato y justamente cuando yo tenía 9 años así es cuando Alonso empezó a ganar. Y bueno, yo creo que también me las cosas un poco y mi padre me compró un car y bueno, hasta aquí. Seguro, eso seguro, porque el mundo de los fórmulas está inviable y los turismos se ha demostrado que es otra forma de ver el automovilismo, y sobre todo que yo creo que tiene más posibilidades de ser profesional en el mundo de los turismos que en el mundo de las fórmulas, que solo hay la Fórmula 1 o la Indy. El Seat León Cupra. Pues yo me quedo con este nuevo que me han dado. El León 1.6 va muy bien. Macao.